Hola de nuevo a todos, un gusto saludarlos. Esta será la segunda parte del tema que estuvimos platicando la vez anterior en cuanto a recomendaciones respecto a la ciencia ficción, tratar de interesarlos a la ciencia ficción. La vez pasada hablamos un poquito sobre literatura en términos muy generales y cerramos con recomendaciones que les decía sobre todo en relación con cuentos de ciencia ficción que a mí me parecen particularmente interesantes y les decía que el formato de cuento pues es como un formato que ha funcionado muy bien en términos de ciencia ficción porque le da a los temas pues una fuerza y una dinámica que las novelas es un poco diferente, ¿no? No tienen el mismo sentido, aunque hay novelas extraordinarias de ciencia ficción. Les recomendaba sobre todo cuentos. Hoy vamos a centrarnos en el cine, también de forma muy general, a manera de recomendación de lo que me parece como más relevante en relación con la ciencia ficción, que es un género que ahora pues está un poco de moda y que es de los más importantes, que no siempre fue así. Entonces, en términos de lo que estamos platicando, de lo que estábamos platicando, pues hoy lo haremos en relación con el cine vinculado a la ciencia ficción, que también es bastante viejo, es decir, su origen de hecho no es muy tardío en relación con la literatura, es más o menos en un tiempo. Decíamos, la literatura se considera Frankenstein como la primera obra de ciencia ficción de alguna manera, lo cual sí lleva a la literatura un poco más atrás, pero en realidad, pues Julio Verne, H.G. Wells, finales del siglo XIX, que es cuando la literatura de ciencia ficción empieza como a desarrollarse de forma mucho más intensa, pues en el caso del cine es parecido, más o menos son fechas similares, y de hecho hay una cierta inspiración desde esa época del cine respecto a la literatura. Por mencionar nada más algunos ejemplos, porque esto es obviamente muy breve, podríamos destacar el caso de Georges Méliès, que fue un director de cine, un creador cinematográfico muy importante, francés, de principios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, eh, que es muy famoso por la puesta en escena que hacía en el cine, pues obviamente efectos especiales que tienen poco que ver con lo que se hace ahora, eran efectos especiales prácticos que se basaban en escenarios, en otro tipo de cosas, pero que es increíblemente interesante. Y como lo ven en la imagen que está arriba, ese es de la película Viaje a la Luna de 1902, que de alguna manera está inspirado en el texto de Julio Verne. Entonces, bueno, pues ya había una cierta relación. Obviamente en este caso son cortometrajes, no eran películas todavía pues, de la duración y de la complejidad que van a ser después. Pero el caso de George Méliès es muy interesante. Y de hecho en YouTube se pueden ver algunas cosas de él, se los recomiendo si les interesa. Es muy interesante cómo pues, el ingenio que tenía este hombre, ¿no? La famosa imagen esta de la luna con la bala. Lo que tiene ahí en el ojo es una bala, que se supone que a través de una bala es como llegan, los disparan con un cañón gigante y llegan a la luna inspirado, como les decía, en la literatura. Entonces, desde muy tempranas épocas empezó a desarrollarse un cine inspirado en la ciencia ficción. De hecho, nunca se ha dejado de hacer como tal. Lo que sí cambió fue poco el estatus, ¿no? Aquí eran cintas de cortometrajes sencillas en cuanto a su duración, no tanto en cuanto a su producción, y obviamente, pues tenía ciertas limitaciones, ¿no? Por en cuanto a efectos especiales, pero ya se intentaban cosas, ¿no? Todavía durante la época del cine mudo, hasta 1927, 28, finales de la década de los 20, había películas ya de largometraje que se dedicaban o estaban centradas en la ciencia ficción. La imagen que tienen del lado izquierdo es la de las primeras versiones de Frankenstein, que es muy teatral, pero ya se filmó, es de 1910, obviamente cine mudo, no tan conocida y no tan famosa, a diferencia de Metrópolis, que es de las películas, obras maestras de la ciencia ficción. Es una película extraordinaria de Fritz Lang, un director alemán, filmada en 1927, con una cantidad de recursos y un diseño increíble. El cine alemán en los años 20 estaba a la vanguardia en muchas cosas, y esta película pues es de las obligadas, ¿no? De las top 10 de las películas de ciencia ficción, a pesar de que es una película pues, que ya casi va a cumplir 100 años y que es una película muda. Es una película extraordinaria en cuanto a su diseño y en cuanto a su visualización. Y además que es una distopía.
Es una película centrada en un futuro distópico, en un futuro donde hay conflictos y hay situaciones que no son consideradas positivas, ¿no? Entonces, desde la época del cine mudo, pues había un desarrollo importante de la ciencia ficción, si bien no era un género que tuviera un gran desarrollo. En los años posteriores, pensando sobre todo en la época de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, aunque antes de la guerra también hay algunas cosas, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, años 60, pero más centrados en los 50, el cine de ciencia ficción era un cine fundamentalmente de serie B. Esto de serie B es un nombre que se le daba a un tipo de cine que era un cine de bajos recursos, es decir, no se gastaba mucho en las películas y no era considerado un cine serio. En muchos casos se considera un cine como para simplemente distraerse y pensado mucho en los jóvenes, adolescentes y niños. No era un género en que se tomara mucho en serio. Y entonces era un cine donde en las películas no salían los actores más famosos ni los mejor pagados, ni tampoco eran películas que aparecían en los Oscars o que tuvieran grandes presupuestos. Y eran relatos que tomaban muchos de los temas recurrentes de la ciencia ficción, ¿no? Invasiones extraterrestres, monstruos, eh, no sé, viajes en el tiempo quizá, pero menos en ese sentido. Pero lo más importante es que era un cine poco desarrollado en términos de su capacidad económica y de su seriedad. Y obviamente los efectos pues eran efectos prácticos que si ahora los vemos pues se ven súper chafas o nos parecen súper chafas porque obviamente pues la idea era otra, ¿no? ¿no? No se tomaba tan en serio. La imagen que ven en el centro pues es una imagen interesante porque es Ed Wood. No sé si han visto una película, si no se la recomiendo, de Tim Burton sobre la vida de Ed Wood que sale Johnny Depp de Ed Wood y es uno de estos directores que hacía este tipo de películas y que se considera un director tan malo, tan pero tan malo, que sus películas son buenas en el sentido de que son muy divertidas y de que son pues, bastante curiosas, ¿no? Los personajes que están ahí en la foto con él, uno es Bela Lugosi, el hombre que tienen ahí vestido de negro es Bela Lugosi, que hizo de Drácula en los años 30 y que fue un actor muy famoso de origen húngaro. Pero bueno, finalmente era un cine de segunda categoría, definitivamente, que no tenía mayores pretensiones. Y el género era fundamentalmente de Estados Unidos. O sea, sí había algo de ciencia ficción en algunos otros países, pero la parte central del cine de ciencia ficción se desarrollaba en Estados Unidos. Incluso tenemos el caso de México, que me pareció interesante mencionarlo, que también era un cine considerado secundario respecto a las grandes obras maestras de Indio Fernández y de la fotografía de Gabriel Figueroa y todo, pero era un cine de entretenimiento y era un cine que después se convirtió de culto, es decir, un cine que se recuperó y se revalorizó. Aquí dos ejemplos, mucho del Santo, por ejemplo, aunque no todo el Santo es ciencia ficción, pero tiene elementos de ciencia ficción, como esto de Santo con el cerebro del mal, que es básicamente la idea de esto del científico loco, que es el enemigo del santo en este caso. Y la otra película que tienen acá, que es una película también de luchadores, que se llama Ladrón de Cadáveres, que es una de las mejores películas mexicanas entre ciencia ficción y fantasía, aunque es básicamente ciencia ficción porque la idea es también un científico que experimenta con luchadores y los convierte en monstruos. Está completa en YouTube, se las recomiendo, la pueden bajar o ver en YouTube. Y es una película de los años 50 que es muy, muy buena y es poco conocida en términos generales, y sin embargo es uno de los mejores ejemplos de ciencia ficción fuera de Estados Unidos y muy a la mexicana, ¿no? Con estos elementos de lucha libre y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Estados Unidos era particularmente activo en cuanto a la producción de cine de ciencia ficción, aunque había ciencia ficción en otros países también. Hacia los años 60, para no extenderme demasiado, empezaron a hacerse películas de ciencia ficción con mayor presupuesto, que también se convirtieron a la larga en películas muy importantes de culto o películas muy famosas, pero que seguían siendo películas consideradas secundarias. No se tomaban muy en serio en términos generales. Pero, por ejemplo, El planeta de los simios, pues, sale Charlton Heston, que era un actor pues, de primera categoría, perdón, y que había salido en películas bíblicas. Entonces empieza a cambiar un poco esa dinámica. Igual La máquina del tiempo, que por cierto es de una obra de H. G. Wells, sigue esta vinculación con la literatura. Incluso el caso del planeta de los simios, que también está basado en una novela de un francés y que se adaptó al cine con menos recursos, es decir, la película no es exactamente igual a la novela, porque la novela plantea una complejidad mayor en cuanto a escenarios y esto, y la película
No había el presupuesto para hacerlo, pero eran películas que ya tenían una mayor seriedad y un mayor presupuesto y mayor fama respecto a las películas consideradas de serie B de los años 50. Las cosas cambian un poco a partir de 2001, Odisea del Espacio. 60, finales de los 60, Stanley Kubrick es uno de los mejores directores de la historia, que había hecho obras extraordinarias y después va a hacer otras obras extraordinarias después del 68, como Naranja Mecánica o El Resplandor. Hizo esta película, que es una adaptación, otra vez, de la literatura, de una novela de Arthur C. Clarke, 2001, Odisea del Espacio, y fue una película que marcó un antes y un después porque pues, era quizá de las primeras películas, si no la primera película de ciencia ficción que tenía pretensiones de otro tipo, incluso hasta filosóficas, y que tenía un mayor presupuesto y se planteó desde una posición mucho más seria en cuanto a temas y en cuanto a tono y en cuanto a narrativa en relación con películas anteriores. Entonces, esto marca un antes y un después con efectos especiales bastante impresionantes para la época, aunque todavía era una película dirigida a un cierto tipo de público menor, digamos. En los 70 las cosas pues, van otra vez un giro más hacia la popularidad de la ciencia ficción y hacia una madurez de la ciencia ficción como género en relación a que se toma más en serio. No es que Star Wars sea una película muy madura en términos de temáticas de ciencia ficción, de hecho es una película que toma muchas ideas de las novelas y de los cómics y de las historias de ciencia ficción de los años 50 y 60, incluso anteriores. George Lucas, de hecho, quería filmar Flash Gordon, que es un personaje pues, más bien de los años 40, pero no tuvo los derechos, entonces hizo Star Wars. Y Star Wars, pues obviamente, es la Guerra de las Galaxias cambia por completo todo el escenario, porque Star Wars es una primera película que es un gran blockbuster, es una película con un enorme presupuesto y que tuvo tal fama y tal éxito que pues cambió por completo la forma no solamente de hacer cine de ciencia ficción, sino de hacer cine en general y pues trajo una nueva época al cine de norteamericano, a Hollywood, y el cine de ciencia ficción se convirtió en un protagonista. De ser un género secundario y que era poco considerado, se convirtió en un género de los más recurrentes. Alien, que también es de los 70, pues también contribuye un poco a esto, también es una película de gran presupuesto y que tuvo mucho éxito y que también contribuyó muchísimo. Después, un poquitito después viene Blade Runner, que también es una película basada en un libro. Sueñan las ovejas con androides eléctricos, que reafirma un poco esta relación entre cine y literatura y pues esto le da un giro a la situación y en relación con lo que veíamos la sesión pasada o el video pasado de las temáticas generales de la ciencia ficción en la literatura, pues no hay mucha diferencia en relación con el cine. Esto es, en términos generales, el cine de ciencia ficción, que se va a convertir a partir de ese momento, de los años 70, principios de los 80, en un gran protagonista y en un género recurrente que involucra a las grandes estrellas del momento y grandes presupuestos, pues habla de viajes espaciales, viajes en el tiempo, las advertencias sobre el maquinismo, los temas que decíamos la vez pasada. Entonces la idea es cerrar este video con algunas recomendaciones personales respecto a películas que siguen un poco estos géneros. Obviamente hay montonales de películas, algunas que encajan muy bien en estos géneros, otras que se salen por completo o que son atípicas, pero en términos generales a mí como recomendaciones y como películas particularmente importantes y especiales me parecen las siguientes. Por ejemplo, en el tema de los viajes espaciales, hay muchas, pero a mí me parece particularmente interesante Interestelar, de Christopher Nolan, que además es un director bastante bueno. Entonces, se las recomiendo esta en particular si no la han visto. Es más o menos reciente, así que probablemente si la conozcan. Si no, revisítenla. Es una película muy interesante, muy bien hecha y con un concepto bastante... No podríamos decir novedoso, porque sí recupera ideas que vienen de la literatura y de otras películas, pero sí con una temática y un enfoque bastante interesante. Respecto a viajes en el tiempo, bueno, pues hay montonales de películas. Viaje de Regreso al Futuro, por ejemplo, o Terminator, ¿no? Que son películas que ya las conocemos muchísimo. Les recomiendo esta que es bastante menos conocida, es menos famosa. Probablemente si no la hayan oído, aunque no es tan vieja, son de los 90. Es una película que se llama 12 monos, donde sale Bruce Willis y Brad Pitt.
Y es una película extraordinaria por la temática, el enfoque. El director es muy particular, Terry Gilliam, que la dirige, es muy particular. Y es una película centrada en los viajes en el tiempo y en una catástrofe también, de alguna manera una distopía en la que vive la humanidad después de una pandemia. No sé si les suena. Y es una película que vale muchísimo la pena que la visiten. Y además un papel de Brad Pitt bastante atípico. En términos de peligros de la tecnología, es decir, de la relación del ser humano con la tecnología, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Está Terminator, que es de lo más recurrente normalmente, aunque ya la hemos visto, la pasan y la conocemos muchísimo, es muy recurrente. O Blade Runner, que también de alguna forma, de una manera mucho más filosófica, plantea ese tipo de problemas. Pero les recomiendo en términos de películas un poco más modernas, Her, que sale también Joaquin Phoenix, que ahora está de moda. Es una película extraordinaria, porque habla de tecnología, de redes sociales, del aislamiento del ser humano respecto a la tecnología y respecto a los demás seres humanos. Es una película extraordinaria. Y por ahí también les recomiendo en términos de animación, Animatrix, que es de los 90, finales de los 90, principios de los 2000. Eh, Particularmente, Animatrix es una película que tiene varios cortos vinculados con la película de Matrix. Les recomiendo particularmente Segundo Renacimiento, que es un poco la historia de cómo se llega a la Matrix. Entonces, esta película está muy interesante y además el estilo es padre porque es animación. En términos de científicos, se me ocurrió poner esta, que también la podría haber puesto como riesgos de la tecnología, pero en esta película que se llama Ex Machina, que también es relativamente reciente, aunque no tuvo tanto éxito comercial, es una película extraordinariamente buena. Oscar Isaac, que es el personaje este que después va a salir en Star Wars, es un científico que está tratando de desarrollar una inteligencia artificial que sea lo más humana posible. Entonces la película plantea temas muy interesantes, filosóficos, y que vale la pena mucho visitar y conocer. Entonces les recomiendo esta en particular. De socioficción, problemáticas sociales en relación con escenarios a futuro, Children of Men o Los Hijos del Hombre de Cuarón, es extraordinaria película, que fue un fracaso de taquilla, pero es una película maravillosa, se la recomiendo muchísimo, y habla de un mundo distópico, donde los elementos de la tecnología sí están presentes, pero tiene más que ver con temáticas similares a las de 1984, que está más centrado en cuestiones sociales que en tecnológica. Esta película es genial. Y realidades virtuales, ya para cerrar, para no alargarme de más, realidades virtuales que tienen que ver con el surgimiento del cyberpunk o la cyberficción, que esa surge en los años 80 y básicamente está centrada en historias que rompían un poco el esquema de las historias tradicionales de ciencia ficción, porque está basada en mundos virtuales centrados en inteligencia artificial, el mundo de la computadora y el mundo de las realidades generadas por computadora. Entonces, Tron fue de las primeras, de los años 80, que es una película pues, muy interesante de ver, a pesar de que ya la vemos viejita. Esta idea de que los personajes puedan entrar a un entorno dentro de la computadora es muy interesante. Obviamente Matrix, que todos las conocemos, que más o menos habla de eso. Una menos conocida, que esta se la recomiendo, la principal recomendación en este tema, de 1995, Ghost in the Shell, que es japonesa, de animación. Ven por ahí a Scarlett Johansson, porque después se hizo hace un par de años una versión de Hollywood, ya con actores carne y hueso, no es animada, que es buena, les recomiendo que la visiten, pero sobre todo la recomendación tiene que ver con animación. Es genial la película. Y finalmente, bueno, pues si quieren adentrarse más o ver todo esto con un poco más de detalle, les recomiendo este libro, que es de los años 90, pero más o menos sigue siendo vigente en cuanto a las definiciones y los elementos básicos de la ciencia ficción. Este es un texto que es más o menos fácil de conseguir. Ciencia ficción, guía de lectura, de Miquel Barceló, si es que les interesa ahondar y profundizar mucho en esto. Pues eso sería todo, les mando un gran saludo y espero que la pasen bien y que les haya parecido interesante esta temática de la ciencia ficción y que la visiten. Se la recomiendo mucho. Un saludo. Adiós.